Hola, aquí Renzo de Ende Studio, y en este tutorial te enseñaré a diseñar un fondo abstracto de ondas utilizando Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, iniciamos. Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de Ver y comprobamos que esté activada la opción Guías inteligentes. Desplegamos el panel Capas y comprobamos que esté seleccionada la capa 1. Seleccionamos la herramienta Rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura, 1940 píxeles. Altura, 1100 píxeles. OK. Abrimos el panel Color y cambiamos la apariencia del rectángulo. Relleno, BF, 98, 25. Trazo, ninguno. Con el rectángulo aún seleccionado, creamos un degradado, haciendo clic en Objeto, crear malla de degradado. Filas, 2. Columnas, 2. Apariencia, al centro. Resaltar, 90%. OK. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a Seleccionar, deseleccionar. Activamos la herramienta Selección directa y seleccionamos el punto de ancla central. Desplegamos el panel Color y cambiamos el color del punto de ancla seleccionado. Relleno, FB, DF, 07. Elegimos la herramienta Selección y abrimos el panel Capas. Bloqueamos el contenido de la capa 1 y seleccionamos la capa 2. Activamos la herramienta Segmento de línea. Ubicamos el cursor sobre la mesa de trabajo y hacemos clic. Longitud, 1000 píxeles. Ángulo, 0 grados. OK. Desplegamos el panel Transformar y reubicamos nuestro segmento de línea en las siguientes coordenadas. Eje X, 960 píxeles. Eje Y, 540 píxeles. Abrimos el panel Color y cambiamos el color del trazado. Trazo, FF, 7F, 3F. Desplegamos el panel Trazo y modificamos el grosor de la línea. Grosor, 8 puntos. Convertimos el segmento de línea seleccionado en ondas, haciendo clic en Efecto, Distorsionar y Transformar, Zigzag. Opciones, Tamaño, 60 píxeles. Verificamos que esté activada la opción Absoluto. Crestas por segmento, 4. Puntos, Suavizar. OK. Modificamos las dimensiones y el ángulo de la onda, dirigiéndonos a Efecto, Distorsionar y Transformar, Transformar. Escala, horizontal, 530%. Vertical, 400%. Rotar, ángulo, 2 grados. Desactivamos la opción Cambiar escala de trazos y efectos. OK. Copiamos el trazado seleccionado, haciendo clic en Edición, Copiar. Convertimos la apariencia del trazado en un vector editable, dirigiéndonos a Objeto, Expandir apariencia. Abrimos el panel Transparencia y cambiamos la opacidad del objeto. Opacidad, 0%. Pegamos el trazado que copiamos con anterioridad, haciendo clic en Edición, Pegar en el mismo lugar. Desplegamos el panel Color. Trazo, FB, DF, 07. Abrimos el panel Apariencia y hacemos clic en la sección Transformar. Escala, horizontal, 410%. Vertical, 660%. Mover, horizontal, 150 píxeles. Rotar, ángulo, 5 grados. OK. Copiamos el trazado seleccionado. Edición, Copiar. Convertimos la apariencia del trazado en un vector editable. Objeto, Expandir apariencia. Seleccionamos las dos ondas que acabamos de expandir, dirigiéndonos a Seleccionar, todo. Fusionamos los dos objetos seleccionados, haciendo clic en Objeto, Fusión, Crear. Cambiamos el número de pasos de la fusión, dirigiéndonos a Objeto, Fusión, Opciones de fusión. Espaciado, pasos especificados, 60. OK. Abrimos el panel Capas. Bloqueamos la capa 2 y seleccionamos la capa 3. Pegamos el trazado que copiamos anteriormente. Edición, Pegar en el mismo lugar. Desplegamos el panel Color. Trazo, FF, 7F, 3F. Abrimos el panel Apariencia y hacemos clic en Transformar.
Escala, horizontal, 520%. Vertical, 360%. Mover, horizontal, 110 píxeles. Vertical, menos 40 píxeles. Rotar, ángulo, 0 grados. OK. Copiamos el trazado seleccionado. Edición, copiar. Convertimos la apariencia del trazado en un vector editable. Objeto, expandir apariencia. Desplegamos el panel transparencia. Opacidad, 0%. Pegamos el trazado que copiamos anteriormente. Edición, pegar en el mismo lugar. Abrimos el panel apariencia y hacemos clic en transformar. Escala, horizontal, 380%. Vertical, 800%. Mover, horizontal, menos 100 píxeles. Vertical, menos 50 píxeles. Rotar, ángulo, 7 grados. OK. Copiamos el trazado seleccionado. Edición, copiar. Convertimos la apariencia del trazado en un vector editable. Objeto, expandir apariencia. Desplegamos el panel color. Trazo, FB-DF-07. Activamos la herramienta selección directa y seleccionamos el punto de ancla superior derecho. Abrimos el panel transformar. Eje X, 2040 píxeles. Eje Y, 153 píxeles. Activamos la herramienta selección y seleccionamos todos los objetos. Seleccionar todo. Fusionamos los objetos que acabamos de seleccionar. Objeto, fusión, crear. Cambiamos el número de pasos de fusión. Objeto, fusión, opciones de fusión. Espaciado, pasos especificados, 100. OK. Abrimos el panel capas. Bloqueamos la capa 3 y seleccionamos la capa 4. Pegamos el trazado que copiamos anteriormente. Edición, pegar en el mismo lugar. Desplegamos el panel apariencia y hacemos clic en transformar. Escala, horizontal, 560%. Vertical, 230%. Mover, horizontal, 170 píxeles. Vertical, 0 píxeles. Rotar, ángulo, 3 grados. OK. Copiamos el trazado seleccionado. Edición, copiar. Convertimos la apariencia del trazado en un vector editable. Objeto, expandir apariencia. Abrimos el panel transparencia. Opacidad, 0%. Pegamos el trazado que copiamos anteriormente. Edición, pegar en el mismo lugar. Desplegamos el panel apariencia y hacemos clic en transformar. Escala, horizontal, 375%. Vertical, 363%. Mover, horizontal, menos 29 píxeles. Vertical, menos 21 píxeles. Rotar, ángulo, menos 1 grado. OK. Copiamos el trazado seleccionado. Edición, copiar. Convertimos la apariencia del trazado en un vector editable. Objeto, expandir apariencia. Abrimos el panel degradado. Trazo, blanco y negro. Tipo, degradado radial. Regulador inicial, color, 49, 2A, DF. Regulador final, color, F9, 48, 92. Regulador central, ubicación, 20%. Seleccionamos todos los trazados. Seleccionar, todo. Fusionamos los trazados seleccionados. Objeto, fusión, crear. Cambiamos el número de pasos de la fusión. Objeto, fusión, opciones de fusión. Espaciado, pasos especificados, 110. OK. Abrimos el panel capas. Bloqueamos la capa 4 y seleccionamos la capa 5. Pegamos el trazado que copiamos anteriormente. Edición, pegar en el mismo lugar. Desplegamos el panel apariencia y hacemos clic en transformar. Escala, horizontal, 300%. Vertical, 241%. Mover, horizontal, menos 102 píxeles. Vertical, menos 7 píxeles. Rotar, ángulo, menos 9 grados. OK. Copiamos el trazado seleccionado. Edición, copiar. Convertimos la apariencia del trazado en un vector editable. Objeto, expandir apariencia. Abrimos el panel transparencia. Opacidad, 0%. Pegamos el trazado que copiamos anteriormente. Edición, pegar en el mismo lugar. Desplegamos el panel apariencia y hacemos clic en transformar.
Escala, horizontal, 300%. Vertical, 220%. Mover, horizontal, menos 460 píxeles. Vertical, menos 48 píxeles. Rotar, ángulo, 0 grados. OK. Copiamos el trazado seleccionado. Edición, copiar. Convertimos la apariencia del trazado en un vector editable. Objeto, expandir apariencia. Abrimos el panel color. Trazo, 89, CF, FD. Seleccionamos los trazados. Seleccionar, todo. Fusionamos los trazados seleccionados. Objeto, fusión, crear. Cambiamos el número de pasos de la fusión. Objeto, fusión, opciones de fusión. Espaciado, pasos especificados, 120. OK. Desactivamos la selección actual. Seleccionar, deseleccionar. Abrimos el panel capas y desbloqueamos todas las capas, excepto la capa 1. Seleccionamos todos los trazados de las diferentes capas, haciendo clic en Seleccionar, todo. Desplegamos el panel Transformar. Eje Y, 622 píxeles. Desactivamos la selección actual. Seleccionar, deseleccionar. Abrimos el panel capas y verificamos que esté seleccionada la capa 5. Nos dirigimos a la barra de herramientas y hacemos clic en la opción Relleno y trazo por defecto. Activamos la herramienta rectángulo y hacemos clic en la mesa de trabajo. Anchura, 1940 píxeles. Altura, 1100 píxeles. OK. Activamos la herramienta selección. Abrimos el panel Transformar y cambiamos la posición del rectángulo. Eje X, 960 píxeles. Eje Y, 540 píxeles. Seleccionamos todas las ondas, haciendo clic en Seleccionar, todo. Enmarcamos todas las ondas seleccionadas, utilizando el cuadrado que acabamos de crear, dirigiéndonos a Objeto, máscara de recorte, crear. Desplegamos el panel capas y activamos la visibilidad de la capa 6. Si quieres aprender a cómo realizar estas partículas de luz, haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta de la parte superior. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a ende_estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde $1 mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo, comentando y compartiendo este material con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.